Entonces, claramente cuando se levantan campañas por parte de organizaciones, de voluntarios, de activistas y resuenan en redes sociales, resuenan en la calle, por ejemplo, algo tan simple como un día que se va a votar un proyecto de ley en el Congreso, estar afuera, estar ahí o estar escribiendo en redes sociales, todo eso importa. Entonces, yo creo que las campañas sí son muy importantes, al menos para generar esta presión para que los parlamentarios voten a favor de los animales. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a Prova, Persona por el Bienestar Animal. Yo soy Sandra. Hola, yo soy Pamela. Hoy vamos a tener un tema muy interesante porque es algo que quizás la gente no asocia mucho al tema de los derechos por los animales, y hoy vamos a hablar sobre las leyes y el trabajo político. Sí, y existen personas que llevan años haciendo un trabajo así. Entran en el sistema, hablan con legisladores, redactan argumentos, van a comisiones y empujan para que los animales tengan protección legal. No siempre logran en el primer intento, pero esto no les detiene. Así es. Por eso hoy nos acompaña una de esas personas. Ella es Camila Ahumada, es activista y ha trabajado de manera independiente impulsando proyectos de incidencia política en favor de los animales en Chile. También ha estado muy desde el lado de la prohibición de las carreras de perros de galgos hasta leyes que buscan mejorar las condiciones de vida de las gallinas ponedoras y animales en la industria acuícola. Camila, qué bueno tenerte aquí. Es un gusto recibirte acá en Prova. Para que quienes nos escuchan entiendan de qué estamos hablando cuando decimos incidencia política, ¿puedes contarnos qué es y cómo llegaste a hacer este trabajo? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Y el tema que abordamos es muy importante para el activismo y, como comentaban en un inicio, a veces existe esta concepción de que está mal hablar de política cuando uno es activista, aun cuando lo que hacemos en realidad en el activismo es política, ya día a día, y también hay que separar esta idea de la política con el partidismo, ya que tiene relación con los partidos políticos, con lo que va sucediendo. ¿Se conecta en algún punto? Por supuesto que sí, pero es necesario, como dije, del movimiento animalista el desmitificar la palabra política. Y bueno, la incidencia política en realidad es poder trabajar en búsqueda de cambios estructurales que no vengan solo de la sociedad, que es lo que en general trabajamos desde las organizaciones, sino que venga desde la institucionalidad, ¿cierto? Avanzando en proyectos de ley, en políticas públicas, en ordenanzas y todo lo que viene de ahí, que tiene que ver con fiscalización, por ejemplo, de bienestar animal, con poder darle mayores derechos a los animales en todas las esferas. Y ese trabajo se hace justamente trabajando con legisladores, trabajando con autoridades y haciendo un trabajo además de campañas que tienen que ir acompañando estos procesos culturales y políticos para poder mejorar la vida de los animales. Entonces, me pasó al menos a mí cuando empecé a trabajar por los animales. Yo egresé en Derecho, me especialicé en Derecho Animal, que entendí que si no cambiamos la estructura y las decisiones públicas vamos a seguir enfrentándonos a los mismos problemas. Y así como decidí, dentro de todo lo que hago en general en el activismo, además hacer esto, como digo, de la incidencia política. ¿Y por qué el nombre incidencia y no lobby, que es el que se conoce en general cuando se habla al momento de ir con legisladores? Porque el lobby tiene relación con grupos de interés, pero que tienen detrás en general un interés económico, ¿cierto? Un beneficio a la industria, a las empresas. En cambio, nosotros desde los movimientos sociales lo que buscamos es incidir en favor de quienes, por lo menos en nuestro caso, no tienen voz, que son los animales, pero también se puede usar la palabra incidencia en términos medioambientales, ¿cierto? En todo ese tipo de movimientos que no buscan un beneficio económico, sino que buscamos cambiar la sociedad, pero para mejorar la vida de otros. Sí, yo veo como es un otro camino de hacernos nuestro trabajo, ingresando por una otra puerta y, no sé, pensando más lejos, yo creo que sería hasta también una de las obligaciones que deberían ya emanar desde el poder público, pero como tenemos tantas demandas hoy día, yo creo que siempre dejan esto por el último de la cola en su trabajo, no sé, por eso que bueno que tenemos personas ahora como Camila que están ahí por este camino. Y Camila, otra pregunta. Para alguien que nunca ha pensado en esto, ¿por qué es tan importante que haya leyes que protejan a los animales?
¿Y qué cambia cuando una práctica pasa a ser mal vista o ilegal? ¿Qué cambia en la vida de los animales? Bueno, hay que tener en cuenta que nuestra sociedad está normada, ¿cierto? Por distintos estamentos, desde la Constitución Política de la República, que suele ser, digamos, para en general los países del mundo y sobre todo si pensamos a nivel latinoamericano, nos regimos por leyes. Entonces está la Constitución, están el resto de las normativas que nos rigen nuestra vida, que nos dicen cuáles son los límites de lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, ya que también le entrega obligaciones a las personas y al Estado, ya, y en general siempre que hablamos de leyes, la gente piensa, claro, los deberes de uno como ciudadano o los deberes, como digo, que tiene la institución con los ciudadanos, con las personas, pero también existe, además, digamos, normativas que protegen la vida de los animales. Y lo importante respecto a la protección animal y las leyes es que sabemos que es un reconocimiento social, ¿ya? Por ejemplo, poniendo el caso de Chile, que es lo que tengo más cercano, porque, bueno, vivo acá, claro, sabemos que los animales en la Constitución, por ejemplo, son conocidos como bienes muebles, ¿ya? O sea, se asimilan a cosas, pero existe también todas otras normativas que tipifican el delito de maltrato animal, que establecen deberes para quienes tienen animales que son llamados de compañía. Entonces aquí vemos cómo existe un reconocimiento ya no solo social de la protección de los animales, sino que es jurídico. Ya entonces cuando existen normativas que protegen a los animales, cuando ya está sentado, tenemos además herramientas de fiscalización, tenemos responsabilidades institucionales detrás, tenemos prevención de ciertas conductas como es el maltrato animal, que suele ser delito en casi todas las legislaciones, al menos en la cultura occidental. Esto es más fácil, ¿no? Esto es más fácil, ¿no? Para mover leyes de perros y gatos es más fácil, ¿no es? Claro. Do que para animales considerados de consumo. Exactamente, sí. Bueno, hay una frase que dice que el derecho viene después del hecho y que tiene que ver con que en general se legisla después de que suceden cambios ya sociales y estructurales y culturales. Entonces eso nos ha llevado a que justamente, como sabemos que para las personas lo más cercano que tienen son sus animales llamados de compañía, perros, gatos, es lo que más lógico les parece proteger. Y además culturalmente, como digo, acá en Occidente está muy mal visto, por ejemplo, el comer perros, gatos. En Chile es ilegal y en muchos países también. Pero claro, este cambio viene porque es un reconocimiento jurídico a una situación cultural, ¿ya? Entonces por eso tenemos más, que es mucho más robusta la protección de los animales de compañía, pero también ha existido afortunadamente un avance con los años de que existen otros derechos de otros animales que también están reconocidos, ¿cierto? Como el bienestar animal, al menos en Chile y sé que en varios países de la región está establecido que los animales explotados en la industria de la alimentación tienen que al menos tener ciertas normas mínimas de bienestar, de cómo pueden ser sacrificados, pero claro, eso es, como digo, responde también a lo que existe culturalmente. Sí, yo creo que sí, pero siempre esto torna cuando estamos intentando cambiar no solo la ley, pero también una cultura a partir de también de las leyes. Entonces esto torna todo más difícil. Yo me acuerdo de que tuvimos en Chile como un dilema sobre los productos plant-based, que no deberían usar términos como hamburguesas o leche vegetal, todo. Esto pasó, ¿no? Sí, de hecho tengo una anécdota que contar porque fui parte de esa discusión, fui a exponer a la Comisión de Agricultura del Senado cuando se estaba discutiendo este proyecto de ley. Y ese fue un claro ejemplo de cómo primero es importante que nosotros desde el movimiento animalista seamos parte de esas discusiones, que ocupemos las herramientas jurídicas para ir, exponer, para que nos escuchen, pero también fue un ejemplo de cómo funciona el sistema. Llegué, como dije, se estaba discutiendo justamente este proyecto de ley que buscaba prohibir la denominación de carne a la carne vegetal, como carne de soya, etcétera, y además prohibir la denominación de hamburguesas o de salchicha, cualquier tipo de alimento así, a cualquier alimento de origen animal. Una locura en realidad. ¿Había una sugerencia de cómo deberíamos llamar esto en la ley? ¿Había una sugerencia para que los consumidores pudiesen identificar? No. ¿O solamente era una ley que prohibía el término de no utilizar estas palabras? Pero
ni tampoco iba como solucionar el problema de cómo las personas iban a identificar esto. Solo buscaba prohibir, y por otro lado, cuando uno analizaba los argumentos del proyecto de ley, que era lo que me tocaba hacer justamente, era, digamos, el hablar en contra de estos argumentos, lo que decían es que la denominación de carne, hamburguesa, etcétera, confundía al consumidor. O sea, en realidad lo que significaba eso era que primero estaban ofendiendo el intelecto, ¿cierto?, de todas las personas que van al supermercado a comprar, porque claramente una persona sabe diferenciar una hamburguesa de soya o una hamburguesa de carne, ¿cierto? Entonces no era solamente un tema de rotulado, sino que acusaban además competencia desleal, ya que la competencia desleal es como un término jurídico también respecto a digamos, el buscar por medio del engaño que una persona consuma un producto. Entonces, alegando esto, claro, la industria de la carne, que eran los lobistas principales detrás de este proyecto de ley, buscaban justamente esta prohibición, y esa vez que fui al Congreso, bueno, me tocó estar junto al ministro de Agricultura, que estaba presente en la comisión, y frente al representante de la Corporación de la Carne. Yo era la única del movimiento activista en ese momento, esto fue hace como 3 años aproximadamente, y me acuerdo que yo tenía mi presentación lista, preparada, y además iba a abordar el asunto de que el generar este tipo de prohibición, y como estaba redactada la ley, además iba a perjudicar, por ejemplo, en un futuro, cualquier tipo de tecnología de reemplazos de alimentos, incluso carne cultivada y todo lo que existe actualmente, que sabemos que está desarrollándose la tecnología. Y recuerdo que entra un senador en ese momento, se saluda con el presidente de la Corporación de la Carne y le comenta al senador como: ¡oh, tanto tiempo sin verte! ¿Cuándo nos vamos a comer un asado? Y uno dice: ¡wow! Claro, o sea, esta gente se conoce, tiene una incidencia súper grande en el Congreso y suceden estas cosas. Entonces, por eso, como dije anteriormente, es tan importante que nosotros estemos en esas discusiones, ¿ya? Finalmente ese proyecto fue aprobado, pero no en la manera en que quería, digamos, el lobby ganadero de la carne. Sí se prohibió que se diga carne a ciertos alimentos de origen vegetal, pero por otro lado las denominaciones como hamburguesa, etcétera, o sea, tienen que decir sí o sí el apellido, ya así como hamburguesa vegetal, hamburguesa de garbanzo. Al menos el proyecto de ley no fue, como digo, tan restrictivo como se buscaba en un inicio. Pero no se puede hablar carne de soya, por ejemplo. Exactamente, y lo mismo pasa con la leche. Eso sucedió en un proyecto anterior, en donde además se prohibió la denominación de leche a cualquier leche vegetal. Y ahí sería bebida. Claro. ¿Cómo llamamos ahí en Chile? Bebida vegetal. Exactamente, y además no se pueden colocar juntos. Sí, entonces mira, vamos por detrás de esto, Camila. Estoy totalmente fuera del script que habíamos planeado para el episodio de hoy, pero vamos por detrás de esto, porque aquí es un podcast que brindamos la verdad para nuestros oyentes, porque aquí no vamos a crear historias, las puertas están abiertas para la verdad. ¿O qué está por detrás de esto? Porque si la industria de la carne, así como la industria de leche, estaban preocupadas por la utilización del nombre, esto significa que el consumo de leche vegetal y de carne vegetal en Chile estaba claro, significativo para incomodar a estos productores. ¿Qué piensas tú, Camila? ¿No es esto? Yo creo que es un motivo para celebrarnos nosotros activistas, ¿no? Lo comparto totalmente, y te voy a mencionar un gran ejemplo de eso. Nosotros acá en Chile tenemos Notco, que ahora es muy probable que esté en varios países a nivel latinoamericano, que es una empresa que fue reconocida. Sí, en Brasil también. Sí, por ser empresa unicornio, porque los que crearon Notco hace varios años, antes de que la inteligencia artificial fuera tan accesible para el resto como lo es ahora, ellos con inteligencia artificial empezaron a crear reemplazos, y entre ellos salió la Not Milk. Cuando salió la Not Milk, inmediatamente la corporación lechera que hizo, pues hizo una demanda en contra de la Not Milk por el nombre. Y los mismos argumentos que vimos en el Congreso: competencia desleal, etcétera, etcétera. Recién, justo esta semana, finalmente fue la última instancia de apelación, porque en un momento se había rechazado, después se aprobó, etcétera. Finalmente, mala noticia esta semana es que la Corte Suprema falló a favor de la industria lechera, de que Not Milk y Notco no podían usar la palabra leche. Ellos ya no la utilizan.
porque dicen not milk, y como la denominación es en inglés, no Milk, corre. no es leche. Exactamente, y además, claro, por el concepto. Pero claramente, tanto ese juicio como la discusión en el Congreso, yo también creo que tiene detrás este enfoque de que exactamente es la industria la que está asustada, es la industria la que no quiere que esto avance, y por otro lado, acá tenemos, como digo, una industria de reemplazos de alimentos cárnicos que está súper fuerte y está en alza. Sí. Entonces también es una respuesta a eso. Sí, no hay como detenernos. Mira, yo sé que hay muchas empresas que nos escuchan y les cuento, el futuro no hay como detener y cada vez más personas están creando esta conciencia de buscar de dónde proviene su alimento y cualquier uno que entre en contacto con esto y ve todo lo que pasa en la industria de leche, en la industria de carne, deja de comer. Y es claro que ahí todas las industrias de reemplazo, y ahí felicito a Not Milk, Not Co por todo su trabajo ahí en Chile y en toda Latinoamérica, van a crecer un montón. Porque este es el futuro. Si vamos en países que son más desarrollados, ya no existe más estas tonterías de no decir esto, ahí ya está como, hay países en que el leche vegetal cuesta lo mismo que el leche de vaca. No es ni así tan más caro, cuesta lo mismo y si pegan una promoción hasta que cueste más barato. Aquí donde vivo es mucho fácil, el leche vegetal cuesta lo mismo que la leche de vaca. Entonces, ese es el futuro, no hay más cómo, pero aún estamos trabajando un montón en Latinoamérica para cambiar esta realidad, pero ella ya está llegando. ¿Tú piensas esto también, Camila? Sí, totalmente. Y además todas estas discusiones permean a nivel público, permean en las noticias, y uno puede ver que incluso gente que no es vegana ni vegetariana entiende que estos conflictos, o sea, muchas personas cuando se aprobó este proyecto de ley que comentamos, de la denominación de la carne, decía, ¿por qué nuestros legisladores están gastando el tiempo en esto? Así, ¿por qué? Claro, nadie se había enterado cuando se estaba discutiendo porque son temas muy difíciles de poner en la agenda, pero al momento de que salió la noticia fue como, wow, realmente, ¿por qué les interesa gastar tiempo en esto cuando tenemos en el país 1 millón de otras prioridades que trabajar a nivel legislativo? Porque son horas y horas de tramitación legislativa. Entonces, sí, creo que incluso en estos temas tenemos además el apoyo, digamos, de las personas que no eligen necesariamente una alimentación basada en plantas, pero que sí entienden que este tipo de debate, o sea, no corresponden en esta época y en realidad es un sinsentido. Sí, qué interesante todo lo que están hablando y me viene a mí una pregunta como ciudadana también. Yo quería saber, Camila, ¿crees que las campañas de presión que hacen las personas de forma, no sé, autoconvocarse y generar presión a una empresa, como lo que estamos hablando, ¿no? De que, no sé, ciertas empresas empiecen a tener productos quizás 100% de origen vegetal, etcétera. ¿Crees que va muy de la mano con el trabajo que hacen en las leyes? Sí, totalmente. Yo, bueno, he dictado cursos de incidencia política y para uno lograr cambios a nivel legislativo, a nivel político con las autoridades, se necesita detrás una base social, digamos, de activistas que estén acompañando, pero también, bueno, además de una propuesta robusta y sólida, un apoyo comunicacional. Porque muchas veces, sobre todo si pensamos a nivel legislativo, a los parlamentarios les interesa saber qué piensan sus votantes, les interesa saber si es que sus decisiones, sus dichos son cuestionados en términos públicos. Entonces, claramente, cuando se levantan campañas por parte de organizaciones, de voluntarios, de activistas, y resuenan en redes sociales, resuenan en la calle, por ejemplo, algo tan simple como un día que se va a votar un proyecto de ley en el Congreso, estar afuera, estar ahí o estar escribiendo en redes sociales, todo eso importa. Entonces yo creo que las campañas sí son muy importantes, al menos para generar esta presión para que los parlamentarios voten a favor de los animales, voten a favor de iniciativas, o así como también el detener proyectos de ley que nosotros podemos no estar de acuerdo, que tienen que ver con regulación, por ejemplo, de carreras de perros, que sé que vamos a abordarlo en un futuro, u otros temas así, también es entender que no pueden los legisladores simplemente actuar o trabajar o plantear una propuesta en que la ciudadanía está en contra. Entonces, al menos en Chile, lo hemos visto en varios casos, por ejemplo, los últimos que puedo mencionar, se buscan proyectos poder matar perros que ataquen fauna silvestre, animales, etcétera. Sí, y yo creo también que la presión no solo ayuda a empujar el proyecto de ley o a mover esto dentro de las casas legislativas, como también
a traer conocimiento a estas awareness, porque hay muchas personas que ni siquiera escuchaban hablar de esto antes y ahora empezaron a conocer este tema justamente porque vieron una campaña, vieron una manifestación adelante del Congreso o lo que quer que sea. Entonces creo que la movimentación de personas, de voluntarios acerca de este tema es siempre muy bienvenida, ¿no, Pame? Sí, así es. Sí, justo me ponía a pensar un poco acerca de lo que hablaban, ¿no? También considero que es sumamente importante que la ciudadanía no solamente esté enterada, sino involucrada para justamente lo que decía Camila, ¿no? Cuando se está hablando sobre un proyecto de ley, esté la gente afuera del Congreso haciendo presión. Y esto también me recuerda un poco, acá en Perú al menos, pasa mucho, o al menos creo que años atrás, cada vez que se debatía un proyecto de ley, había gente afuera protestando, generando presión. Y eso también es importante, ¿no? Porque de algún modo, valga la redundancia, presionaba a los que tenían que tomar la decisión para que se apruebe un proyecto importante en favor de los animales o de las personas, ¿no? Sí, sí. Mira, creo que este trabajo de Camila es un trabajo donde algunas veces los resultados demoran años a llegar, pero todo este movimiento, les cuento, quiero compartir algo, también está totalmente fuera del script, pero ahora en Brasil el Congreso aprobó una ley que prohíbe toda la comercialización y producción de foie gras, que es esta iguaría que viene de los gansos, y se logra sacar esto con mucha crueldad de estos animales que son forzados a se alimentar por demás de la cuenta y tener una enfermedad en su hígado. Y este hígado enfermo es hecho una comida de Francia, que es la cultura de Francia, y las personas comen esto y cuesta muy caro. Y les cuento que hace 10 años, como más de 10 años, tuvimos la primera prohibición de foie gras por la ciudad de São Paulo, y yo empecé a mover en otras ciudades en Brasil, junto con las organizaciones, no solo yo, Sandra, abogada, porque yo era de la casa de la Comisión de Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Brasil, pero junto con las organizaciones que había en esta época de Brasil, que eran Human Society International y Sociedad Vegetariana Brasileña, y empezamos a mover en otras ciudades, y yo como abogada iba a hablar con todos los alcaldes y los legisladores, y esto fue a 10 años, y ahí hace como 2 semanas yo estaba aquí y empezó a recibir mensajes de mis amigos activistas en Brasil me felicitando, y yo dije, ¿qué pasó? Entonces, mira, fueron casi 10 años para que pero mira, ha escalado a un nivel nacional, porque cuando ganamos, cuando esto fue aprobado en São Paulo, tuvimos que convencer al alcalde de la ciudad de São Paulo, porque él estaba en contra de esto. Y su abogado le dice, no puedes aprobar esto, es inconstitucional prohibir que alguien coma algo. Pero logramos una reunión en la oficina del alcalde de la ciudad de São Paulo, que es la 5ª ciudad mayor del mundo, y convencemos al alcalde, y ahí él aprobó esto en São Paulo. Después de esta ley aprobada en São Paulo, empezaron una disputa en juicio porque las asociaciones de restaurantes con estos chefs que cocinaban esto, entraron con un proceso. Y esto llevó muchos años. Y long story short, hoy tenemos esta ley en el Congreso Nacional que se quedó aprobada y ahora va a ir a la aprobación del presidente. Yo supe a unos días que algún miembro del Congreso pidió que retirase de la aprobación porque quiere mirar a algo. Seguramente hay alguien de la industria por atrás, como ya sabemos, están moviendo las cosas, pero demoran años
pero la conciencia del foie gras en Brasil hoy es enorme. Si tú preguntas para las personas de foie gras, las personas saben lo que es, porque hicimos tantas campañas, porque hablamos tanto de esto en tantos medios, desde el norte hasta el sur del país, y cubrimos todo. Entonces generamos el conocimiento de esto. Es como sembrar la semillita. Sí. Y ahí, Camila, muchas veces esta demora, este tema que la mayoría de las personas ni siquiera quiere escuchar sobre esto, no les interesa. Te pregunto a ti, ¿qué es lo que te mantiene en esto? Qué bueno, primero, qué buena noticia la prohibición de foie gras. Aquí todavía no se prohíbe y todavía no hemos iniciado una discusión así tan pública, pero esto también me inspira a poder avanzar en esto. Y yo creo que en realidad, mira, hace años decidí que iba a dedicar mi vida a la protección de los animales. Hasta mis 25 años, podría decirte, no era un tema que me importara mayormente. Estudié Derecho, pensaba dedicarme a otra cosa, de pronto hice ese clic. Y después dije, no, o sea, esto tiene sentido para mí en mi vida. Y a medida que uno más va entrando en el movimiento, más se va involucrando en distintas campañas, te vas dando cuenta que es un problema tan grande, pero es tan importante y tan relevante en tantos niveles que no se puede quedar sin hacer algo. Creo que igual esto como del activismo y es algo que uno quizás nace, no sé, es algo que uno tiene dentro, es como un fueguito que jamás se apaga. Y yo creo que si algún día se apaga, qué triste sería, porque en realidad esto es lo que más me mueve a mí. Y además, bueno, que tengo una familia multiespecie, convivo con 2 animalitos que también son mi inspiración todos los días para seguir trabajando en esto. Así que nada, yo creo que nuestra causa es tan justa que merece que uno le dedique la atención, y también soy afortunada de poder trabajar en esto porque sé que hay muchas personas que quisieran también poder dedicar más de su tiempo y que les es muy difícil. Yo, claro, afortunadamente llevo 9 años casi trabajando en el movimiento por los derechos animales, pero no me veo en otra cosa, esa es la verdad. Yo creo que afortunados son los animales de tener a alguien así como tú, Camila. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Te felicito por tu trabajo, por todo, y qué bueno que estás así, y que esto que te mueve, que es lo mismo que nos mueve también, porque al final del día estamos ahí por ellos, ¿no? Pame también. Sí, me da mucho gusto escuchar eso, Camila. Siento que necesitamos más personas comprometidas, ¿no?, con la lucha. Siento que hay mucho camino por recorrer, pero también es importante y acogedor saber que hay más personas que tienen esa voluntad, ¿no?, y que quieren dedicar su vida. Yo también, de hecho, creo que Sandra lo mencionó un poco, o medio como que se hincapié, porque yo vengo de otro tipo de experiencia profesional. He sido vegana por muchos años. Bueno, soy vegana actualmente hace varios años, pero no había tenido la oportunidad de trabajar de forma full time, por decirlo de esa manera, en esto de los derechos de los animales, y para mí es algo súper gratificante, ¿no? Me emociona mucho y estoy siempre a gusto, y sí, al igual que tú, espero también toda mi vida seguir trabajando en esto. Yo creo que aún tenemos un poco de tiempo. Quiero hablar de otro proyectos de ley ahí en Chile que Camila pueda nos decir. Había un proyecto denominado Chile Libre de Jaulas. Sí. Quería que comentase un poco de este proyecto, porfa. Sí, bueno, dentro de mi experiencia trabajando en proyecto de ley, y sobre todo cuando estuve en Fundación BEC hace unos años atrás, vimos varios proyectos interesantes y entre ellos nos atrevimos a trabajar en un proyecto, claro, que busca acabar con las jaulas en la producción avícola. Hay que entender primero que en Chile existen normativas de bienestar para los animales explotados en la industria. Y volviendo un poco a lo que tú comentabas, Sandra, de largo aliento que significa en cada proyecto de ley, acá en Chile, al menos todas las leyes que tenemos en favor de los animales tienen un promedio de tramitación de 8 o 9 años. Eso es lo que uno se demora. Wow, sí. Sí, porque no es prioridad de los legisladores de este tipo de temas. Exacto, y además también sucede que de pronto hay proyectos que se acelera más su tramitación por algún hecho. Usualmente suelen ser hechos crudos, ¿cierto? Algún caso que remueva a la sociedad y que por eso permita que se avance un proyecto de ley. Pero en general, y sobre todo cuando pensamos en animales explotados en la industria de la alimentación, eso es muy difícil que suceda o que la gente se entere o que
que sea noticia. Entonces, claro, considerando el marco que ya tenemos acá, que existe una ley de, digamos, de protección de los animales, que existen estas normativas de bienestar y que mucho de lo que se ha avanzado en esto también tiene que ver con que Chile tiene tratados internacionales, es parte de la OCDE, y eso, pensando en los estándares de Europa, empuja a países como Chile a avanzar en su normativa, porque tienen que tener estándares mínimos para exportar. Pero claro, considerando esto, si analizamos la misma ley que existe de bienestar animal en Chile, está súper enfocada en grandes animales, como vacas, cerdo, en ese tipo de producción. Pero cuando hablamos de gallinas, no hay ninguna especificidad. Y sabemos que la industria, sí, avícola y en especial la de huevos es la más cruel, que es lo que la gente La justamente no más sabe. cruel. Entonces nos atrevimos a trabajar un proyecto de ley, ahí hicimos el trabajo previamente de redacción y de presentación con diputados para que fuese, digamos, presentado en el Congreso. Y claro, hace más años, aproximadamente unos 4 o 5 años, claro, 2021 por ahí, se presentó el proyecto de Chile Libre de Jaulas, que es lo que buscas, 3 prohibiciones. Primero, acabar con el sistema de jaulas en la industria. El segundo es en ese proceso incluir un etiquetado. Y el tercer punto es el sexaje innovo, ya que sabemos que además de la industria, los pollitos machos son, una vez nacidos, son sacrificados de forma horrible, se torturan, se gasean, entonces, claro, porque no les sirven a la industria. Entonces también queríamos hacerlos parte dentro del proyecto de ley. En ese momento la tecnología de sexaje innovo estaba desarrollándose, pero todavía no estaba como ya sabemos que ahora está funcionando. Entonces igual fue arriesgarnos un poco, pero afortunadamente se presentó ese proyecto de ley, hizo bastante noticia y obviamente la asociación chilena Chile Huevos al tiro nos pidió reunión, y esa reunión también fue interesante ver que en realidad para ellos sus estándares de bienestar son completamente distintos a los nuestros y que ni siquiera están acorde con los Claro. internacionales. O sea, para ellos los animales también ahí en jaula. No, sí, si están produciendo, están bien. No interesa si están con enfermedades, con molestias, con nada. Si están produciendo, están bien. Claro. Bueno, ese proyecto no ha tenido mucho avance en el Congreso, se discutió, sí, el año pasado en un par de sesiones, y aquí es donde volvemos a lo mismo, todos estos proyectos se demoran mucho tiempo, entonces no son prioridad. Sí se discutió, sí hubo cierto quórum en que pudiese avanzar. En el intertanto pude ir a presentar una investigación al Congreso también, una investigación que hicimos, bueno, yo trabajo en Mercy for Animals, hago trabajo corporativo ahí, pero dentro del trabajo que hicimos además se hizo una investigación a granjas acá en Chile. Y logré ir a exponer estas imágenes, ¿cierto? O sea, que vieran los diputados lo que realmente sucede en la granja y en la industria en Chile, y eso también ayudó, digamos, a mantener vivo el debate en el Congreso. De hecho, esa vez que fui a exponer, que fue el 2023, 23 o 24 si no me equivoco, ahí varios diputados, incluso de sectores más conservadores, al ver las imágenes, o sea, me decían, wow, no sabía que sucedía esto, y sí, se lograba empatizar. Es que eso es lo que sucede cuando uno le muestra las imágenes reales, que es difícil decir como, ok, no, eso no pueden decir que eso está bien, porque claramente no lo está. Sí, Entonces eso también fue súper enriquecedor ver que al menos podían empatizar, pero claro, el avance de proyectos así es súper difícil porque tenemos también a la industria ahí en contra, y un cambio tan grande también significa, claro, además un compromiso, por ejemplo, del gobierno de poder ayudar a financiar este tipo de transformaciones cuando estamos hablando de un proyecto de ley. Pero al menos está el proyecto ahí, no se ha archivado, esperamos que pueda seguir discutiéndose. Lamentablemente este periodo legislativo que comenzó ahora en marzo, ya con nuevos diputados versus los diputados del año anterior, no es favorable para los animales. Es un Congreso bastante conservador, entonces ahí uno tiene que ir repensando la estrategia y ver qué temas pueden abordarse o no. sí, pero mira, ¿no vamos a desistir? No, claramente no. Este es el recado que damos para todos los congresistas conservadores que sean, mira, ahí estaremos con gobiernos conservadores, con gobiernos más liberales, con quien quiera que sea, continuaremos. Y otra cosa que ya hablamos y ahora retorno a hablar, la industria tiene miedo de nosotros. Y les cuento que tengan, porque nosotros no vamos a desistir hasta que todas las jaulas estén vacías, sin ningún animal. Queremos jaulas abiertas y sin animales. Y hablando en jaulas
abiertas. Este proyecto Chile Libre de Jaulas también es para gallinas y cerdas también. O sea, el proyecto de ley solamente es para gallinas. La verdad es que Solo el para asunto de la gallinas. jaula de gestación de cerdas todavía no ha llegado a nivel legislativo acá en Chile. Sí, ahí Ok. estamos atrasados. Ujú. Sí, solo quería Sí. complementar que, claro, siento que en estos escenarios y pensando en los activistas, no es que uno desista, todo lo contrario, uno tiene que reinventar estrategias y decir ya, ok, si por acá va a ser más dificultoso, ¿qué necesitamos? Hacer una campaña más fuerte, concientizar más, el lograr hacer incidencia en otro lado. Pero es el desafío que tenemos desde el movimiento, el reinventarnos constantemente de acuerdo a los distintos escenarios. Pero sí, no, claramente nuestro trabajo ahí hasta el final va a ser lograr liberar a todos los animales. Otro proyecto interesante que me gustaría comentar tiene que ver con otra industria de explotación animal que es la salmonicultura. Acá en Chile Mm, existe una gran producción de salmón. salmones, claro, sobre todo en el sur de Chile, y es bastante polémico en términos medioambientales porque es algo en lo que incluso organizaciones medioambientales en campaña porque además de ser muy cruel con los peces, porque los peces en estos sistemas no se cuentan por individuos, sino que toneladas, están también hacinados, tienen una cantidad de antibióticos enormes que inyectarle para poder controlar las enfermedades que hay, no tienen normas de bienestar animal en la industria, porque si ya es difícil de pronto lograr como la empatía con otros animales que no sean perros gatos, imagínense con los peces, o sea, es un desafío enorme, porque sabemos que sienten, o sea, está comprobado científicamente que los peces también sienten, ¿cierto? Sí, pero son los más silenciosos de Sí, y todos. son una cantidad de individuos enormes. Y como dije acá en Chile, es uno de los mayores productores de salmón del mundo, siendo no el salmón nativo, sino que lo trajeron de afuera. Ya es una industria que Ujú. viene y se coloca acá. Y al respecto, nosotros también trabajamos un proyecto de ley de bienestar que también está en el Congreso y que también se está discutiendo. Y un hito fue dentro de ese proceso en que se empezara a hablar de que los peces sienten, ¿ya? Entonces acá vemos que además la incidencia política, por mucho de que uno busque un fin en aquellos que toman la decisión, como digo, político, etcétera, tiene un impacto en la sociedad, porque uno pone un tema en discusión. Ujú. Entonces sucedió que el año antes pasado se estaba discutiendo un proyecto que quería modificar la ley de pesca de Chile y Ignacio Uribe de Fundación FREC fue a exponer respecto a este proyecto de ley, habló de la sintiencia y de pronto en todos lados se estaba hablando de la sintiencia de peces. Entonces también tenemos como este ejemplo de que uno cuando hace incidencia, cuando va al Congreso, cuando expone, también puede lograr de ahí que sea una caja de resonancia para que el resto de las personas sepan, se informen y se discutan. Entonces, claro, he tenido, como digo, la experiencia de trabajar en estos proyectos que no son los usuales cuando la gente que habla de o piensa que uno trabaja por los animales en el Congreso, pero que sí es importante que los abordemos a nivel legislativo y dar estos pasos al menos en poner los mínimos, ¿cierto?, en bienestar, mientras por otro lado avanzamos también en proyectos que busquen obviamente que promover el veganismo, promover la alimentación basada en plantas, ¿cierto? Entonces, claro, es un trabajo súper arduo, pero siento que en cada exposición que se hace y en cada proyecto, etapa y campaña en la que estamos involucrados nosotros como movimiento animalista, logramos igual ir empujando este cerco. Claro, con conocimiento también, brindamos mucho conocimiento. Sí, algo que también me parece importante que Camila lo mencionó son las investigaciones, ¿no? O sea, hablabas de ir al Congreso y hablarles con fundamento, porque hay muchas veces que también eso se deja de lado, ¿no? O te piden, ya, pero compruébame. Al menos a mí me ha pasado que a veces en la calle, porque bueno, hacemos campaña de presión y me dicen, ya, pero compruébame que lo que estás hablando, ¿no? Entonces sacas, le muestras una investigación y así también se genera conversación, ¿no?, entre la gente. Y me parece también importante recalcar lo que decías de que la gente también esté involucrada en esto para hacer presión en estos proyectos de ley. Así que bueno, nada, solamente quería agregar eso que me pareció interesante. Sí, totalmente. Y sabes que nosotros tenemos argumentos, y lo digo como movimiento en general y para todo lo que trabajamos, ya sea con gallinas, con cerdos, con peces, tenemos argumentos científicos muy potentes, porque hay muchos estudios que hablan de la sintiencia, que hablan respecto a bienestar animal, incluso tenemos argumentos económicos detrás, tenemos mucho
de dónde, digamos, el trabajar y argumentar lo técnico y además, claro, la empatía de las personas. Si el asunto acá es justamente el poder llegar con esto a los que por sus intereses económicos están buscando que la discusión vaya por otra vereda o incluso que llegan a ser negacionistas de la ciencia, porque también suceden este tipo de debates, que niegan la ciencia que está súper comprobada. Entonces, claro, es parte de lo que nos tenemos que enfrentar, pero sí, o sea, dejar súper claro para quienes están escuchando el podcast que los argumentos científicos están, o sea, hay muchos estudios, entonces en eso no es imposible negarlo y afortunadamente eso lo tenemos de nuestro lado. Sí, son los estudios, ay, perdón por mi portuñol, ay, Camila, me olvidé de te decir al inicio del podcast, si hay alguna palabra que yo estoy hablando en portuñol y que no existe en español, deberías haberme hablado para que, mira, esta palabra no entiendo, porque ahí... O inventas una nueva palabra sí, y la agregamos a la radio. Y ahí le intento te explicar lo que es mi portuñol, pero perdón, sí. Por esto, perdón también para nuestros oyentes. Espero que pudieron entender más del 90% de lo que estoy hablando. Pero lo que yo estaba hablando es que muchas veces en Latinoamérica, como trabajamos mucho en Latinoamérica, las personas piensan que estamos creando esto desde cero, desde nuestras cabezas, y que esto es imposible, y que esto no va a pasar, y que esto... Y les cuento a nuestros oyentes, yo creo que Camila ya sabe de esto, pero acá en el Reino Unido, donde yo vivo como muchos meses por el año, vivo aquí, las jaulas a partir de 2030 estarán totalmente prohibidas. Acá, para que tú vayas al supermercado y busque huevos de gallinas enjauladas, es muy difícil porque todos los mercados solamente ofrecen huevos de gallinas libres de jaula. Entonces, este cambio que estamos pidiendo en Latinoamérica, en muchos países ya existe, ya pasó. Y esto no es que estamos intentando crear algo desde cero, es que esta conciencia de que los animales merecen, sí, una vida que sea libre de crueldad y libre de explotación, ya está pasando en muchos sitios en todo el mundo. Hasta la propia Unión Europea discute esta cuestión de la eliminación de las jaulas. Entonces, hay estudios científicos y hay también la comprobación de que esto es posible. Entonces, un recado a nuestros congresistas de Latinoamérica. Queridos congresistas, nosotros no vamos a desistir. Nosotros estaremos ahí siempre. Puede ser 10 años, 15 años. Mira, aquí estoy. Ahí está Camila también en proyectos que ya llevan mucho tiempo. Pero no vamos a desistir. Y si por acaso yo me fue, porque no sabemos hasta cuándo vamos a quedar aquí en esta vida, hay un montón de nosotros por ahí que estarían reemplazando a estos que ya se van. Entonces, este es el recado que dejo para los congresistas, no solo de Chile, de Perú también. Recién, Camila, te cuento, recién ingresamos con un proyecto de ley en el Congreso Nacional de Perú, prohibiendo una de las prácticas terribles de la industria de huevos, que es la muda forzada. Ahí cuando dejan las gallinas sin comida y sin agua para que empiecen a poner más huevos una vez más. Entonces, como hacen un reset en su sistema y de una manera extremadamente cruel, dejando los animales sin lo mínimo posible, que es comida e hidratación. Entonces estamos ahí luchando por este proyecto de ley que recién presentamos en el Congreso Nacional, prohibiendo esta práctica y también algunos dictámenes de bienestar animal, porque en Perú tenemos, pero no así para animales de granja. Entonces estamos también ahí moviendo un proyecto de ley a partir de Compromiso Verde, junto con los congresistas que están abiertos a este tema. Y creo que es esto, ¿no? Es una lucha que iniciamos y no tenemos ninguna vista de cerrar. No vamos a cerrar. Solo vamos a cerrar
cuando los animales dejaren de ser explotados. Qué buena noticia, Sandra, me alegro mucho y felicidades y espero nosotros también se pueda replicar acá en Chile también, porque como tú dices, o sea, no nos vamos a detener, vamos paso a paso, aunque de pronto tengamos que retroceder uno, pero después vamos a avanzar dos y cada vez somos más, o sea, así como estamos hablando nosotros, yo sé de más personas que le están interesando, que van a escuchar este podcast y van a querer también interesarse en hacer incidencia política. Acá en Chile estamos haciendo varios cursos activistas para justamente empoderar a otras personas que se quieran dedicar. Entonces, en realidad, solamente el movimiento va a ir creciendo y para generar más impacto. Así que, no, felicidades y vamos a estar atentos entonces cómo sigue esa discusión. Sí, entonces hoy aprendimos que el trabajo legal es una de las herramientas más poderosas que tiene el movimiento y que un no en el Congreso no es el fin de la historia, sino parte de cómo se construye el camino. Así es. Muchas gracias, Camila, por este tiempo, por tus palabras. Esperemos que cada proyecto de ley que llega al debate público deja algo, ¿verdad? Deja conciencia, redes y argumentos más sólidos para, como tú dices, seguir avanzando en este camino de leyes y de bienestar animal. Sí, solo agregar que como tú dices, o sea, la protección animal no depende solo, digamos, de la concientización que nosotros hagamos, de los rescates, las investigaciones, sino que también se construye con las leyes, las instituciones y las decisiones colectivas. Es importante entender que nosotros como ciudadanos somos parte de la política, ¿ya? O sea, los legisladores tienen que representar nuestros intereses y el movimiento animalista es parte de esos intereses, así que en realidad solo hacer el llamado a que alcemos la voz, a que usemos las vías que tenemos ahora, que se nos facilitan con las redes sociales, con los correos, con la presión, con las protestas en la calle. Todo eso es incidencia política y tenemos que utilizarlo a nuestro favor. Así que nada más que agradecer esta instancia y decirle a todos los que nos están escuchando que ellos tienen representantes políticos que deben escucharlo y tenemos que alzar la voz al respecto. Y nuestro tema importa, nuestro tema es relevante, los animales necesitan que nosotros los defendamos y cada día vamos avanzando más en sus derechos, así que nada, a seguir. Y lo mismo que dices tú, Sandra, o sea, me queda eso de que nosotros no nos vamos a detener, o sea, hasta que la última jaula esté vacía. Sí, y si este episodio te abrió algo, compártelo. La gente que no conoce este trabajo necesita escucharlo. Suscríbete. Nos vemos en la próxima semana. Esto es Proba, que habla solamente la verdad. Gracias, oyentes. Gracias, Cami. Gracias, Pamela. Chao, chao. Gracias, chicas. Proba es un podcast producido por Compromiso Verde. Si este episodio te hizo reflexionar, te invitamos a compartirlo, porque cada vez que este mensaje llega a alguien más, estamos un paso más cerca de cambiar la realidad de millones de animales.